Bien, continuamos con el análisis de táctica de juego agresivo y en este caso vamos a ver una partida, un clásico entre los grandes maestros Bent Larsen, como sabemos uno de los mejores de la historia, contra el ex campeón mundial Boris Spassky. Larsen de blancas, Spassky de negras. Y vamos a ver que Larsen juega B3 en la jugada 1 y no es de extrañar que a esta jugada se la conozca como la apertura Larsen. No se juega mucho hoy por hoy, pero realmente no tiene nada de malo comenzar con B3, fianquetar el alfil y depende de lo que juegue el negro, el blanco también puede ocupar el centro, ya sea con D4 o con E4. Bien, vamos a ver que Spassky juega con E5. Realmente no es la única jugada, por supuesto, D5 también puede ser, caballo F6. Hay muchas opciones para el negro, pero no veo mal ocupar el centro de entrada de ser posible. Alfil B2, defendemos con caballo C6 y las blancas juegan C4. Larsen al parecer quiere jugar una especie de inglesa con un B3 rápido, pero hoy por hoy es mucho más frecuente ver a las blancas jugando E3. La idea de esta jugada sería jugar con alfil B5 y poner presión en este peón. Con negras vamos a ver a muchos jugando alfil D6 aquí, que es una jugada un tanto paradójica porque trabamos al peón de D7, pero cada vez que las blancas coman, por ejemplo después de que lo echemos, el alfil queda muy bien aquí y nuestro alfil de C8 tiene a dónde ir. E incluso en algunas posiciones vamos a ver que se puede maniobrar de esta manera, ¿no? Jugamos C6, alfil C7 y con negras estamos bien parados. Luego de alfil B5 también E4 es posible, es decir, hay muchas líneas, hasta se ha hecho algo de teoría de esta variante, porque generalmente se lo ve bastante en las partidas Blitz. Incluso en los mundiales de Blitz vemos partidas con este orden. Pero bueno, realmente no sé si amerita mucho estudiarlo porque cuántas veces vamos a jugar esa posición, realmente muy pocas creo en nuestra vida. Y realmente luego de E3 hasta incluso una jugada como A6 podemos jugar con negras, evitamos alfil B5 y luego seguimos sacando nuestras piezas. El blanco no puede reclamar ninguna gran ventaja de apertura porque ni siquiera está siendo incisivo, ¿no? No está reclamando espacio en el centro, ni nada. Creo que igualar con negras no va a ser el problema. Pero bueno, el blanco juega con C4. Aquí seguimos sacando las piezas. Y Larsen juega caballo F3. Creo que en esta partida el blanco estaba en un modo más experimental, por decirlo de alguna manera. Creo que E3 es la jugada razonable. Piensen que la inglesa, después de todo, es una siciliana invertida, entonces el blanco no haría nada mal en jugar como una siciliana Taimanov al revés, jugar E3, A3, podría incluso jugar con D3 y caballo F3, pero hay que ver bien el orden de jugadas. Caballo F3 ahora mismo nos permite a nosotros con negras ganar espacio en el centro. Si bien podemos defender al peón de E5, o sea, jugar alfil D6, podemos jugar D6 también, no veo motivos para no jugar E4. Como concepto de ataque sabemos que el tener un peón en E4 no solo nos da espacio, sino que también echamos al mayor defensor del enroque. Entonces, esta jugada me parece muy buena. Larsen juega caballo D4. Bueno, no veo muchas más. Realmente aquí puedo jugar H6. Caballo H4. Sabemos que ese caballo no está yendo a ningún lado. De hecho, podría jugar D5, ¿no? Como para evitar caballo F5 y en algún momento puedo hasta pensar en atrapar el caballo en la banda. Y bueno, y si el blanco hace una jugada como esta, sencillamente puedo jugar alfil C5 para finalizar mi desarrollo y empezar a mirar los puntos más débiles de la posición del blanco. Caballo D4. Y bueno, tenemos que empezar a tomar decisiones aquí. Creo que el blanco
si cambiamos piezas, es como que incluso pueden quedar mejor, porque fíjense que el alfil quedó en una diagonal bastante limpia, abierta, y también veo que es muy fácil para el blanco poner presión sobre el peón de E4. Nosotros nos va a costar defender ese peón, porque aun si jugamos D5, él puede comer. Entonces, no sé si cambiar en D4 es lo más apropiado. Como principio de desarrollo, seguiría sacando piezas, en este caso el alfil de F8, y por qué no hacerlo ganando un tiempo. O sea, juego alfil C5, amenazo el caballo de D4, y bueno, las blancas comen. Si juega alguna otra jugada, como caballo C2, caballo F5, simplemente puedo enrocarme con negras, tengo muchas piezas fuera, mientras el blanco simplemente está perdiendo tiempos. Así que caballo por C6, creo que aquí tenemos una clara retoma de peón D, por el simple hecho de que ahora nuestro alfil de C8 también juega. B por C6 es discutible, ¿no? Traer un peón lateral al centro, por lo general solemos favorecer este tipo de jugadas, pero teniendo en cuenta el desarrollo que tenemos, es mucho mejor jugar D por C6 y dar paso al alfil de C8. Las blancas juegan E3, totalmente natural, y creo que tienen que hacer esta jugada porque en algún momento, y no quiero decir que tenga que ser ahora, pero esos sacrificios en F2, seguido de caballo G4 jaque, pasamos nuestra dama de D8 al flanco rey, es realmente peligroso para las blancas. Es decir, tienen que jugar E3. Además, si piensan enrocarse en el flanco de rey, tienen que hacer esta jugada. Bien, este me pareció realmente el momento más interesante de la partida, porque seguramente recuerdan la partida Cooper contra Tal, donde las negras tenían chance de enrocarse corto rápidamente. Aquí ocurre algo similar. Podemos enrocarnos con negras, de hecho es una de las jugadas más sanas que existen y tenemos una posición muy buena, pero el blanco, que tiene todas sus piezas en la primera línea, que no tiene ningún tipo de desarrollo, no nos está poniendo presión. Lo que quiero decir es que tenemos tiempo para maniobrar y hacer alguna otra jugada. ¿Por qué enrocarnos tan rápido si no hay prisa? Y además podríamos hasta incluso pensar en enrocarnos largo. Bien, fíjense lo que juega Spassky. Alfil F5. Muy interesante jugada, porque no solo desarrolla una pieza, sino que está pensando en el peón de D2 de las blancas. Este peón está retrasado. Imaginen en un futuro tener una torre en D7 y una torre en D8 y poner presión en este peón. Este peón no puede ser defendido por otros peones, sino por piezas, y el blanco estaría encantado de jugar D3 o D4 para deshacerse de esta debilidad. Bueno, se dama por D2, no sé de dónde salió, pero lo vamos a omitir. Con alfil F5 lo que hacemos es, en principio evitamos D3 y también evitamos D4 porque en ese caso podemos tomar al paso, ganando un peón. Y de esta manera desarrollamos una pieza y fijamos la debilidad en el peón de D2. Luego podemos pensar en sacar la dama, ya sea a D7 o a E7, y vemos si nos enrocamos corto o nos enrocamos largo. Pero piénsenlo, si nos enrocamos largo, nuestra torre ya va a estar en D8 lista para atacar al peón de D2. Entonces esta jugada alfil F5 me parece mucho más profunda que enroque. De hecho, si nos enrocamos, permitimos que el blanco juegue D3 o D4 y de alguna manera está liberando su posición. Entonces, alfil F5, aquí las blancas juegan dama C2, quizás un poco parecido al comentario que hice antes, las blancas buscan enrocarse largo, porque realmente podían jugar alfil E2 también. Aunque enrocarse en ese sector sin tener el caballo defensor de F3 realmente da bastante miedo. Con negras puedo hacer dama D7 o dama E7, ambas me parecen muy buenas. No me molesta mucho que me coman, porque este alfil es muy fuerte, y aquí tengo juego en la columna G, o sea el par de alfiles aquí me parece
extremadamente bueno para el negro. O sea, alfil por F6 no es una jugada que me moleste. Por eso dama de 7 me gusta. Dama de 7 también tiene el bonus de que me puedo enrocar largo y la columna D queda abierta. Pero básicamente lo que al blanco le preocupaba, y por eso creo que no se enrocó en esta partida, es que nuestro ataque es muy fácil en el flanco de rey, porque él simplemente no tiene defensores. Por eso creo que en la partida, en lugar aquí de jugar alfil E2, el blanco jugó dama C2, para caballo C3 y enroque largo. Dama E7 juega Spassky. Como estábamos discutiendo, dama D7 también es posible, pero bueno, a veces hay que elegir una. Alfil E2, enroque largo. El negro, toda su estrategia está basada en un posible ataque en el flanco de rey. Y si no es para atacar, también tenemos líneas posicionales como torre de 7 y torre de 8. Lo que sí nos garantizamos es que, en el peor de los casos de que no haya ataque, podemos también presionar posicionalmente porque el peón de D2 no se puede liberar. Bueno, posición crítica de la partida, estamos en la jugada 9 y el blanco aquí comete un error garrafal. Podría haber hecho caballo C3 y es cierto que aun si se enroca largo o si se enroca corto, el blanco sigue con los mismos problemas de este peón de D2. Si se enroca en el flanco de rey sabemos que tenemos un muy buen ataque. Y bueno, a lo mejor él tenía que jugar caballo C3 y enrocarse en el ala dama. Es realmente bastante pasivo para el blanco. Voy a hacer una jugada como rey B8. Es pasivo, pero bueno. Está inferior también porque no tiene espacio. Es como que con negras puede incluso pasar la torre hasta D6 por G6. Pero bueno, el blanco sigue dentro de la partida. Está inferior, no tiene espacio, pero bueno, tiene todas las piezas. No tiene grandes debilidades. Digamos, cumple con los requisitos del desarrollo. Es una partida decente para las blancas. Pero aquí lo que el blanco quiso hacer, considerando que no tienen espacio en el flanco de rey, jugaron F4. Y atención a esta jugada porque, claro, el blanco se aprovecha de que no podemos comer al paso. Por dama por F5 jaque. Y es como que ahora el blanco puede intentar jugar en el flanco de dama. Nosotros no podemos comer al paso después. Y algún día podría como jugar en el flanco de rey con G4. Entonces F4 es un intento. Pero esta jugada tendría mucho más valor si las blancas tuvieran más desarrollo. Con el rey en el medio esto no puede ser recomendable. Y nosotros tenemos que detectar este tipo de oportunidades apenas se nos presentan. ¿Por qué? Porque el blanco no tiene muchas piezas fuera ahora, pero cada jugada que haga a partir de esta posición va a tener, digamos, mejores piezas. Entonces, si queremos castigar, tiene que ser ya, antes de que haga caballo C3, antes de que se enroque, antes de que de alguna manera juegue A3 y B4. Es decir, el blanco no va a estar peor de lo que está ahora en esta posición en términos de desarrollo. Por eso, lo que hace el negro es ir a por el rey con caballo G4. Me encanta esta jugada porque primero que tenemos algunos sacrificios en E3. Segundo, dama H4 jaque puede venir también. Es decir, el blanco no puede jugar H3 para empezar. Por dama H4 jaque intermedia, bueno, si rey F1, dama F2, y si rey D1, tenemos caballo por E3, obviamente estamos ganando. Así que el blanco está ante una decisión difícil. Es muy probable que haya omitido este caballo G4. ¿Qué más puede hacer el blanco? Alfil por G4, bueno, esta es una decisión muy difícil para el blanco desprenderse de este alfil. Ya con esta jugada estaríamos con una gran ventaja. Fíjense que aun si el blanco se enroca, nuestro alfil pasa de 3 y de ahí no lo saca nadie. Pero contra alfil por G4 siempre tenemos que estar atentos, siempre a las jugadas intermedias. Fíjense, dama H4 jaque.
el blanco, si mueve el rey, pierde el derecho a enrocar, y si G3 dama por, flanco de rey totalmente destruido. No veo manera de parar H5, H4, y es una posición realmente donde el blanco está, sin exagerar, como para abandonar en cualquier momento. Porque incluso si juegan caballo C3, el blanco no se puede enrocar. Puedo pensar incluso en torre D3 y el blanco está totalmente atado sin contrajuego. Bueno, vemos que esta jugada activa pone al blanco en muchos problemas. Quizás tengan que enrocarse, pero bueno, el enroque aquí tiene un castigo interesante, que ahora vamos a intentar verlo, razonarlo. En principio uno lo que piensa es jugadas naturales como H5 para pasar la dama. Incluso si me hace H3 puedo dejar mi caballo ahí y tengo grandes chances de darle mate en la columna H. Pensamos sacrificios en E3, aunque luego de rey H1 no veo ninguna continuación ganadora. A lo mejor alfil por E3 también la pensamos. Peón por, caballo por, dama C1. Tenemos muchos peones por la torre y las dos piezas. Interesante, esto es interesante y de hecho creo que el negro tiene ventaja. Pero entregar el alfil de C5 con el potencial que tenemos en las casillas oscuras parece un desperdicio, ¿no? ¿Qué tal si sacrificamos en D2? Estas jugadas tal vez no las vemos al toque inmediatamente, pero son jugadas que tenemos que considerar. Para empezar, si dama por, tenemos alfil por E3 y ganamos la dama. Y si caballo por, aquí tenemos alfil por E3 jaque. Es interesante, pero esta jugada es mejor aún, porque amenazamos la dama y las blancas nada pueden hacer para evitar el descubierto. Entonces las blancas están perdidas. Si dama C3 podemos darle un jaque y comemos la dama. Dama C1 sería la jugada crítica, pero podemos comer con jaque, rey por, fíjense aquí cómo pasamos las piezas. Incluso si las blancas conservaran su pieza de más, realmente el ataque que tenemos a cambio es demasiado. Entonces es increíble, ¿no? Pero luego de caballo G4 el blanco está en serios problemas. Casi todas las jugadas que vimos, enroque, torre por D2, si alfil por G4 dama H4, si H3 dama H4, es como que el blanco pierde con casi todo. Se ve obligado a jugar G3. Siguen las blancas perdiendo tiempos valiosos, pero no tienen opción. Las negras naturalmente juegan H5. A esta altura ni vamos a mencionar, ¿no?, que si el blanco se come el peón, sencillamente seguimos ganando tiempos y nos acercamos más y más a su rey. Incluso si intentara devolver por alguna razón su material, creo que hasta torre por puede ser. O sea, alfil por D4 es suficiente, pero fíjense la actividad que tenemos. Esto realmente es... Sí, parece, ¿no?, de cine para las negras, toda la actividad que tenemos y lo pasivo que está el blanco. Así que bueno, el blanco no come en G7 obviamente, juega H3 y bueno, espera una vez que movamos el caballo de G4 poder recomponerse de alguna manera el blanco. Aunque luego de H3, digamos que nuestra misión con negras de destruir y debilitar el flanco de rey está cumplida. En esta posición el negro se inspiró. No voy a darle muchos más detalles, lo que sí les pido es que pongan pausa e intenten dar con la siguiente jugada del negro. Como siempre, calculen, tómense su tiempo y luego pueden comparar con el análisis de este video. Lo que voy a hacer es una pequeña pausa de 5, 10, 15 segundos para luego seguir analizando. Bien, en esta posición, luego de H3, como comentábamos,
Si las negras mueven el caballo, realmente la posición del negro sigue siendo fabulosa, por el simple hecho de que hasta una jugada como dama e6 puede poner en serios apuros al blanco. Tenemos muchas maniobras, hasta torre g8 y g5 para abrir su flanco de rey. Es como que con negras podemos quedar bien con el mínimo esfuerzo, digamos. Esta jugada quizás sea imprecisa porque ahora alfil por ataca dos piezas, pero digamos que caballo f6 es suficiente para una buena ventaja. Seguramente pensaron en caballo por e3 también, y alfil por. Y realmente esta también me gusta. ¿Por qué? Porque mi alfil evita que se enroque y el blanco, a pesar de la pieza de más que tiene, está con serios problemas de desarrollo. Si caballo c3, incluso podría pensar en torre d2. O sea, esta línea en la práctica me parece que le da al negro excelentes chances, y de hecho el ordenador lo avala, le da al negro una ligera ventaja. Pero bueno, eso es según el ordenador. Si el blanco tiene que hacer jugadas únicas como para sobrevivir, y eso es para un ordenador, imaginen en la práctica para un ser humano. Es muy probable que el blanco aquí se caiga tarde o temprano. El punto de vista práctico siempre es diferente, ¿no?, a la verdad de la posición. Por más que esto fuera igualdad, en la práctica créanme que el negro está mucho mejor. ¿Qué hizo el negro? No sacrificó en e3, no volvió a f6. Lo que hizo fue garantizar que la columna h quede abierta. Y estas tácticas son más conceptuales porque realmente vemos que el blanco no tiene defensores en el flanco de rey. Entonces esta jugada h4 realmente podemos deducir que funciona. El blanco decide comer, pero bueno, vamos a empezar por la más fácil, ¿no? Si peón por peón, dama por, a rey f1 damos mate y a rey d1 caballo por e3, esa es bastante fácil. ¿Qué pasa si el blanco come aquí en g4 de alfil? Va a ser una variante bastante similar a la que vamos a ver en la partida, con la diferencia de que el blanco tiene un defensor menos. Bueno, esto por supuesto habla por sí solo. El blanco no tiene manera de parar a nuestro peón y nuestras entradas en el flanco de rey. Es como que todo su material está durmiendo en el flanco de dama. Entonces vamos a seguir un poco con alfil por g4. Como peón por h por g3, a lo mejor puede intentar torre g1, pero mínimo torre h2, y nuevamente el blanco está completamente preso, pasivo. Alfil por e3 se torna una amenaza porque dama c2 cuelga, y bueno, dama h4 y g2 también. En pocas palabras, el blanco pierde por falta de espacio y por falta de piezas. Por eso, si el blanco come, va a comer de peón, para por lo menos mantener vivo a un defensor n2. Pero bueno, h por g3, esta jugada también se va de las manos, porque queremos ganar en la columna h, y el blanco juega torre g1. Bueno, si g por f5 comemos en h1, y esta variante también se explica sola, ¿no? Si peón por peón, jaque, alfil, g2, y el blanco puede abandonar. ¿Qué jugó el blanco? Torre g1. La jugada más simple, digamos, la única que puede intentar. De hecho, torre f1 sería peor porque hacemos g2 en un solo tiempo, y luego nuestra dama entra con jaque y dama f2, torre h1 también. Realmente el blanco hizo la única jugada que tenía a disposición. Bien, nuevamente aquí nos podemos detener. Quizás no sea tan difícil como el h4, este ejercicio, pero más que un ejercicio es una prueba para ver cómo rematamos. Esto sí es más parecido a lo que nos puede pasar en una partida, tener una posición ganada y tener que ganarla. Recuerden que es muy fácil conseguir a veces las ventajas, pero convertirlas, rematar, puede a veces convertirse en un verdadero problema. Así que aquí nuevamente los invito a poner pausa. En 10-15 segundos voy a continuar el análisis.
en esta posición lo que menos pensaría con negras es mover el alfil de F5, simplemente porque el rey sigue en E1 y el blanco todavía no tuvo tiempo de hacer caballo C3 y enroque largo. Entonces, la primera jugada que se me ocurre es dama H4. Voy directo a la yugular, ¿no? Para hacer G2 y dama F2. Peón por peón, pienso en G2, rey, dama F2, y realmente creo que aquí el blanco tiene que abandonar. De hecho, le voy a dar mate, ni siquiera hace falta torre porque coma la torre. Puedo hacer torre H1 y le doy mate a la siguiente. Esto parece contundente y de hecho funciona. Viendo un poco más, dama aquí, peón por... No solo G2 gana, dama H1 también. Este tipo de jugadas las tenemos que ver porque aquí realmente tenemos la suerte de ganar con cualquier cosa, pero hay posiciones donde a veces para ganar hacen falta este tipo de jugadas. Aquí, como pueden ver, también tenemos G2, que el blanco no puede parar la coronación y los mates que siguen. Dama H4 realmente era suficiente, pero el negro encontró una manera aún más pintoresca quizás de ganar, no sé si es mejor o peor, pero Spassky, fíjense lo que juega, torre H1. Es una manera muy sutil de eliminar al defensor de las blancas, al único defensor además del alfil del flanco de rey. Bueno, jugada única es torre por torre, si torre aquí hacemos G2, rey F1, simplemente dama H4 y el mate está al caer, entonces torre por G2 y ahora el blanco lamentablemente no puede, digamos, conservar la torre. Si se queda en la columna H coronamos, si torre G1, que el blanco no jugó esto en la partida, pero si torre G1 hacemos dama jaque, rey, y podemos hacer dama H1, ni siquiera dama F2, que esto permitiría torre por G2, por cierto, dama H1, y el blanco no tiene piezas, tiene que comer y simplemente le damos mate. Esta posición es un dibujo increíble porque no todas las piezas del blanco están sin poder hacer nada. Entonces, luego de G2, vimos que torre G1 pierde por dama H4 y dama H1. El blanco decide intentar torre F1. La idea sería que la torre está defendida en caso de que las negras coman. Pero dama H4, rey. El negro aquí sin complicarse demasiado, sin hacer dama H1, ni ninguna jugada rara, simplemente materializa comiendo la torre. Vamos a ver qué pasó aquí, se trabó el chess base. Bien. G por F1 dama, alfil por... Lo fácil aquí es que además se ve clarito que le vamos a dar mate. Si rey aquí, dama E1 y dama por D1 mate. Y si alfil E2, dama H1 es mate también. Como pueden ver, parece una partida, ¿no?, donde el blanco jugó muy mal. Y es cierto que ha cometido errores. Pero también es cierto que el negro ha sabido cómo castigar y cómo jugar muy preciso. Esta partida no fue jugada entre jugadores cualquiera, sino entre Larsen y Spassky, así que atentos que estos errores pasan más a menudo de lo que uno cree. Y como siempre digo, tenemos que aprender de este tipo de partidas. Fíjense que todo el planteo de Spassky comenzó de manera muy estratégica, pero a la hora de las tácticas también estuvo a la altura y pudimos ver realmente jugadas brillantes. Así que eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en mis próximos capítulos. Gracias.